Venir al Señor y creer en el Señor hará que no te rindas en los momentos difíciles. Bendito sea el Señor que me da un tiempo y un espacio para poder compartir una pequeña palabra con ustedes, un pequeño mensaje. Les habla su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Y bueno, bendecido por Dios, por la dicha y la gracia que me da el poder compartir con ustedes una pequeña palabra, como les decía, en ese tiempo del Señor, ¿verdad? Como les decía, queridos hermanos, venir al Señor y creer en el Señor hará que no nos rindamos en los momentos difíciles. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué? Creo que en la vida nadie está exento a tener un momento difícil. Creo que todos estamos expuestos en esta vida a que en algún momento nos toca un momento difícil en nuestra vida. Un momento difícil que muchas veces va a querer que nos rindamos. Va a querer que mandemos todo al carajo, como diría alguien. Va a querer que dejemos de luchar. Va a querer que dejemos de querer vivir, hasta va a querer hasta que nosotros queramos dejar de vivir. Muchas veces se nos puede venir un momento tan difícil en nuestra vida que de verdad que va a querer que mandemos todo al carajo, como les decía. Entonces, nadie de nosotros está exento a vivir un momento difícil en nuestra vida. Algunos los hemos vivido ya y posiblemente quizás tengamos que vivir más momentos difíciles, pero todos en algún momento de nuestra vida, todos estamos expuestos a eso, a tener un momento difícil en nuestra vida. Y es ahí donde realmente tiene que haber un carácter, es ahí donde realmente tiene que estar el Señor en nuestro corazón para que nos dé esa sabiduría para saber tomar una buena decisión en ese momento difícil de nuestra vida. Porque, como les decía, vendrán momentos en nuestra vida que van a querer que nosotros nos rindamos, que nosotros dejemos de luchar, que nosotros dejemos de perseverar, que nosotros empezamos a decir cosas como que no vale la pena luchar, como que no vale la pena vivir, y no es así. La palabra del Señor, estos mensajes son palabras de esperanza para las personas. La palabra del Señor es esperanza para las personas. La palabra del Señor es, son mensajes que tienen que ver con esperanza, mensajes que tienen que ver con promesas de Dios que tiene para nuestras vidas. Sabe que muchas veces estamos en un momento tan difícil de nuestra vida que lo que menos vemos por ningún lado es una esperanza, es una posibilidad, y muchas veces nos rendimos antes de tiempo. Y es triste ver cuando las personas se rinden antes de tiempo. La vida nuestra consiste en un antes y un después de Jesús. Sí, hay un antes y hay un después de Jesús. Y hoy Jesús, mediante este mensaje, el Señor quiere llevar esperanza a sus vidas. El Señor quiere que ustedes sepan que realmente, que ustedes entiendan que realmente Él vino al mundo para ayudarnos. Él no está ahí pintado, Él no es alguien que no existe, no, Él está ahí para que nosotros en los momentos difíciles de nuestra vida lo busquemos a Él. Antes de buscar otras cosas en que saciar aquella ansiedad que sentimos o aquella frustración que tenemos, el Señor está ahí para que lo buscamos a Él, para que creamos en Él. Por eso le decía, venir al Señor y creer en el Señor, eso nos da una posibilidad de no rendirnos ante la situación difícil que podamos estar teniendo. Como les decía, creo que en la vida nadie está exento a un momento difícil. Yo no sé si usted que está ahí, queridos hermanos, pueden estar pasando o atravesando un momento difícil. Y si no lo están atravesando, bendito sea el Señor, dele gracias al Señor por eso.
Pero si en algún momento usted que está ahí va a atravesar un momento difícil o lo está atravesando, yo le quiero decir a usted que usted debe venir al Señor Jesús, que es quien da sabiduría para que usted tome una buena decisión. Sabe que muchas veces al calor de la ira tomamos decisiones que van no solo contra nuestra vida, sino contra nuestra familia. Y si algo no quiere Dios, es que usted destruya su vida ni destruya la vida de su familia. Él nos hizo con amor y él nos hizo para que viviéramos felices, para que tuviéramos paz. Y la paz la da Él. Dice que Él da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, cuando usted viene al Señor Jesús, ¿qué sucede? Sucede que usted puede estar pasando el momento más oscuro de su vida, el momento más difícil de su vida, pero usted sin entenderlo, si usted le busca a Él y le busca con el corazón, usted va a encontrar una paz que ni usted mismo va a entender. Usted se va a llenar de paz, se va a llenar de sabiduría para saber tomar una decisión de acuerdo al momento que usted está viviendo. Por eso es importante, como les decía, venir al Señor, creer en el Señor, hará que no te rindas en los momentos difíciles. Creo que todos en la vida hemos tenido, estamos teniendo o vamos a tener un momento difícil en nuestra vida. La Biblia nos habla de Simón, que más adelante se llamaría Simón Pedro. Eso nos habla en Lucas 5, capítulo 5, nos habla de Simón. Dice en el contexto de Lucas 5, nos habla de Simón y un grupo de pescadores que ya se habían rendido. Bendito sea el nombre del Señor. Como les decía, hay cosas en nuestra vida que van a querer que nos rindamos. Hay cosas en nuestra vida que van a querer que ya no querramos luchar más, que ya no querramos seguir adelante. Y lo que aún es peor, ¿verdad? Lo que aún es más triste es que ya no querramos seguir viviendo. Dios no quiere eso. Dios quiere que a través de estos mensajes usted encuentre esperanza. Esperanza para usted, esperanza para su familia. Si algo quiere Dios es que usted sea feliz, que ustedes sean felices. Un saludo para nuestro hermano Luis Segura y Josué Vindas. Dios les bendiga. Feliz Navidad, mis hermanos. Lucas 5 dice, y aconteció que, estando él junto al lago de Genezaret, las gentes se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Diga conmigo la palabra de Dios. Dice, y vio 2 barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Cuando dicen lavaban sus redes, está hablando de rendirse. Es decir, ya ellos habían estado toda la noche, toda la madrugada, habían estado pescando. De eso es lo que nos está hablando el contexto en esta palabra de Lucas 5. Nos está hablando de unos pescadores, de Simón Pedro y de unos pescadores que dice que cuando Jesús llega al lago de Genezaret, habían muchas personas ahí esperando a Jesús para escucharlo predicar. Jesús sabía y entendía que él había llegado a aquel lugar porque él iba a hacer un milagro muy grande, iba a ser él en aquel lugar. Sin embargo, en ese milagro que Jesús iba a hacer en aquel lugar, estaba incluido Simón Pedro. Era el que estaba ahí. Por medio de él, Jesús iba a hacer un gran milagro. Entonces, cuando Jesús llega a aquel lugar, a aquella orilla de aquel lago, Jesús se encuentra con que habían 2 barcas. Allí ya estaban desocupadas, porque la palabra dice que los pescadores lavaban sus redes y ya se habían dado por vencidos, ya estaban guardando todo, ya no había nada que hacer. Sin embargo, como le digo, Jesús sabía a qué había llegado él a aquel lugar, aparte de predicar la palabra de Dios. Jesús sabía que él había llegado a aquel lugar a hacer un milagro muy grande en el cual estaba incluido Simón. Pero resulta que Simón era un hombre con un carácter muy fuerte, era un hombre muy agresivo, era un hombre con el cual difícilmente alguien podía tener una amistad. Sin embargo, Jesús sabía que necesitaba establecer una conversación con él, porque de ahí iban a hacer aquel milagro tan grande que él iba a hacer en aquel lugar.
Y entonces Jesús usa como estrategia pedirle una de las dos barcas, de las barcas que estaban allí, una era de Simón. Y entonces Jesús como estrategia usa pedirle a Simón que le preste la barca para él desde la barca predicar la palabra de Dios. Era una forma de establecer ya un diálogo con él para lo que luego, más adelante, él iba a hacer. Y entonces la palabra de Dios dice que Jesús empezó a predicar desde la barca que Simón le prestó. Y dice la palabra del Señor que cuando él terminó de predicar, dice que le dijo a Simón, echa la barca mar adentro para que tires tus redes. Y Simón dice que le dice a Jesús, Señor, hemos pescado toda la madrugada, toda la noche, y no hemos pescado nada. Es interesante, porque aquel hombre estaba disponiéndose a Jesús, un hombre con un corazón duro, difícil, con un temperamento muy fuerte. Y sin embargo él estaba abriéndose a Jesús, estaba diciéndole lo que él estaba sintiendo. Imagínese usted una persona con un carácter como dice la Biblia que este hombre tenía, era algo tremendo. Bueno, tanto es así que si lo vemos mucho más adelante, cuando ya es discípulo de Jesús, cuando ya no se llama Simón, sino Simón Pedro, lo vemos que cuando llegan a aprender a Jesús, él es uno de los que saca una espada y le corta la oreja a un centurión. Es para que nos demos cuenta la clase, el carácter de agresividad que este hombre tenía, y aun cuando en ese tiempo ya andaba con Jesús, imagíneselo antes de Jesús. Por eso les decía, la vida nuestra, la vida del ser humano, es una vida diferente antes de Jesús y después de Jesús. Y entonces nosotros nos ponemos a ver cómo este hombre, con aquel carácter difícil, con aquella forma de ser tan agresiva, y aún agregándole algo más complicado todavía, como era el cansancio, la frustración que ese hombre sentía de haber estado toda una madrugada, toda una noche pescando y no había pescado nada. Es decir, en otras palabras, alguien que no fuera Jesús, llega en ese momento y le decía que le prestara la barca. Yo me imagino la clase de respuesta que le hubiese dado. Sin embargo, con Jesús sintió algo especial. Y es que cuando Jesús llega a nuestras vidas, queridos hermanos, siempre habrá algo especial, siempre habrá algo diferente que se siente. Cuesta explicarlo, es muy difícil explicarlo, pero sí hay algo diferente, hay algo sobrenatural que llega a nuestra vida. Cuando Jesús llega a nuestra vida y Él empieza a hablar con nosotros, hay algo que sucede sobrenatural, hay algo inexplicable, es algo muy grande que sucede, hay un cambio de actitud en el ser humano. Pues esto fue lo que sucedió con Simón Pedro. Simón Pedro abre su corazón, le explica a Jesús, le dice, hemos estado toda la madrugada, no hemos pescado nada, pero le dice algo muy importante. Mas en tu palabra echaremos las redes. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque uno puede imaginar acá cómo aquel hombre con aquella forma de ser que muchos quizás en aquel lugar se estaban admirando de que cómo se estaba abriendo a Jesús, cómo era que estaba haciéndole caso a Jesús. Usted se imagina que hubiese llegado otro pescador a decirle a él que fueran otra vez a pescar. Posiblemente lo corre, posiblemente le echa una carrera, posiblemente le pega. Sin embargo, ese hombre sintió algo diferente. Cuando Jesús le dijo, echa la barca mar adentro, boga mar adentro y echa las redes. Y dice que aquel hombre le dijo al Señor Jesús,
en tu palabra echaré las redes. O sea, aquel hombre tuvo fe. Bendito sea el nombre del Señor, porque el Señor hoy nos quiere hablar. Como le decía, ellos se habían dado por vencidos. Ya ellos se habían dado por vencidos. Sin embargo, cuando Jesús llega, hay un avivamiento dentro de ellos. Hay algo que los hace creer. Hay algo que los hace tener esperanza. Hay algo que los hace tener fe, que es lo que sucedía con Jesús cuando Él llegaba a los lugares que Él llegaba. Hacía que las personas volvieran a revivir, hacía que las personas volvieran a tener fe, hacía que las personas volvieran a tener esperanza. Eso es lo que sucedía cuando Jesús llegaba a algún lugar y era lo que estaba sucediendo en aquel lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús, conociendo la frustración de aquellos pescadores, conociendo el cansancio que había en ellos, Jesús sabía que ya se habían dado por vencidos. Utiliza esa estrategia de entablar esa conversación con Simón Pedro y usa como estrategia pedirle su barca para predicar la palabra de Dios a todos aquellos que lo habían venido a escuchar. Simón, un hombre muy difícil, con un carácter muy fuerte, como le decía, le pide la barca prestada a Simón. Era una forma de establecer una conversación con Simón. Cuando Jesús llega al lago de Genesaret, dice que había una gran multitud, ¿verdad? Y era la forma perfecta de la cual Jesús estaba, era la forma perfecta en la cual Jesús iba a hacer el milagro, el gran milagro de la pesca milagrosa, de la cual habla San Lucas 5. Ahora, la pesca milagrosa no fue solo eso. Los peces, la cantidad de peces que dice la palabra del Señor, que cuando echaron la red dice que aquella red se rompía, dice, y es porque salían los peces, ¿no? El gran milagro fue lo que Dios hizo en la vida de Simón. Ese fue el real milagro del cual, por el cual Jesús había llegado a aquel lugar. Jesús sabía en qué se iría a convertir Simón Pedro y por eso llegó a aquel lugar, usó como estrategia el pedirle la barca a Simón Pedro. Cuando Simón Pedro vio el milagro que había hecho Jesús, dice que se derribaron sus piernas y cayó de rodillas. Ya había empezado a suceder el gran milagro del Señor en Simón Pedro. La palabra de Dios dice y nos enseña que cuando ya todo está perdido, que cuando solo hay frustración en nuestra vida, viene el Señor y lo cambia todo, queridos hermanos. Hay algo que tú necesitas cambiar. Bendito sea el nombre del Señor que nos da este tiempo bonito para poder meditar un poquito y reflexionar un poquito sobre la palabra del Señor. Yo no sé si usted necesita cambiar algo en su vida. Yo no sé si usted necesita hacer algo, sea en su vida o en la vida de su familia. Porque la palabra de Dios nos enseña que cuando ya todo está perdido, que cuando solo hay frustración en nuestras vidas, viene el Señor y lo cambia todo. Hay algo que tú necesitas cambiar y el Señor lo quiere cambiar, pero tú tienes que venir al Señor y tener fe. Como les decía, queridos hermanos, es triste cuando encontramos personas que ya no quieren luchar. Es triste cuando encontramos personas que ya no quieren salir adelante. Es triste cuando encontramos personas que ya se han rendido. La palabra de Dios dice en Lucas que aquellos pescadores se habían rendido, que ya no querían seguir pescando,
que ya no querían salir adelante, porque cuando dice que lavaban sus redes, quería decir que se habían dado por vencidos, que ya no había nada que hacer. Hoy hay muchas personas que sienten en su corazón que no hay nada que hacer, que para qué luchar, que para qué seguir luchando, que para qué seguir viviendo, que no tiene sentido. ¿Cuántas personas hay que desgraciadamente tienen ese pensamiento en su corazón y no saben que cuando Jesús llegue a sus vidas habrá esperanza, habrá aliento, habrá paz en sus corazones, habrá una nueva vida y habrá una nueva esperanza para sus vidas? Que todo aquello que creyeron que era imposible se vuelve posible, que todo aquello que creyeron que se había muerto hoy tiene vida, porque cuando Jesús llega a algún lugar no solo llega la esperanza, sino llega la vida, llega el deseo de volver a vivir, llega el deseo de volver a creer, llega el deseo de volver a tener esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, hay algo que tú necesitas cambiar y el Señor lo quiere cambiar, pero tú tienes que venir al Señor y tener fe. Hay personas acá que ya no tienen fuerzas, que ya no tienen ganas de seguir, que ya están cansados. ¿Sabe? La fe de Simón, la fe que tuvo Simón fue lo que hizo el verdadero milagro, no solo en la pesca con los peces, sino en la vida de Simón Pedro. Él tuvo fe. Porque él dice, Señor, mas en tu palabra echaré la red. Para que un milagro suceda, queridos hermanos, necesitamos tener fe. Dice la palabra que está en Marcos 6:48. Dice, y los vio fatigados, bogando, dice, y los vio fatigados bogando, porque el viento le era contrario. Diga conmigo, porque el viento le era contrario. Aquí en el contexto, queridos hermanos, vemos a los discípulos de Jesús montados en una barca y una gran tempestad donde creían que morirían. ¿Qué me impacta a mí de esta palabra que está en Marcos 6:48? Porque como les decía anteriormente, hoy hay muchas personas que están cansadas. Ya no quieren luchar, ya no quieren seguir adelante, ya no quieren creer. Y lo que es más triste, ya no quieren vivir. Es triste, pero es una realidad. A mí me impacta esta palabra que está en Marcos 6:48, dice, y los vio fatigados. O sea, Jesús vio a los discípulos que aunque estaban montados en una barca donde había una gran tempestad, donde había una gran tormenta, la palabra dice que estaban con miedo, que estaban con temor, pero dice que Jesús los vio fatigados. Pero aunque los vio fatigados, con miedo, con temor, los vio remando, seguían remando. O sea, aquellas personas, aunque estaban cansadas, aunque tenían miedo, aunque tenían temor, pensaban que se iban a morir, seguían remando. Porque dice que Él los vio fatigados, bogando, o sea, remando. Eso es lo que el Señor quiere, que aunque el momento que estamos viviendo hoy es un momento oscuro, difícil en nuestra vida, que sigamos luchando, que sigamos creyendo, que sigamos remando, que no nos cansemos. ¿Por qué? Porque pronto vendrá el Señor y nos ayudará. Entre nosotros más perseveremos en la fe y en el creer que el Señor nos va a ayudar, el Señor va a venir y nos va a ayudar. Pero necesitamos ser como esos discípulos que dice que remaban fuerte,
aunque estaban cansados. Hay mucha gente que está cansada, que necesita seguir adelante. Hoy hay mucha gente que se siente cansada, frustrada, desilusionada, que necesita sacar fuerzas y seguir adelante. Hoy hay personas que necesitan decir, yo sí puedo salir adelante, yo sí puedo vencer estos temores, yo sí puedo vencer estos miedos, yo sí puedo vencer esta tristeza, yo sí puedo vencer esto que me está matando por dentro. Dice, en el contexto vemos a los discípulos de Jesús montados en una barca y una gran tempestad donde creían que morían. Es que dice, y esto es lo que a mí me impacta, dice que estaban cansados, tenían miedo, pero seguían remando. Hoy hay personas que tienen miedo de muchas cosas, tienen temores de muchas cosas, están cansados. Hay personas que inclusive están frustradas, pero necesitan seguir luchando. ¿Quién nos da esa esperanza? ¿Quién nos da esa fuerza? ¿Quién trae nuevas fuerzas? ¿Quién renueva nuestras fuerzas? El Señor Jesús. Cuando Él viene a nuestra vida, Él renueva nuestras fuerzas, Él renueva nuestras esperanzas, Él le da sentido a la vida cuando antes no la tenía. Es importante entender que necesitamos a Jesús en nuestra vida. Como les decía, siempre habrá un antes de Jesús y siempre habrá un después de Jesús. El antes de Jesús están los temores, los miedos, la frustración, la impotencia. Pero el después de Jesús, cuando Jesús llega a nuestra vida, está la fe, está la esperanza, está la paz, está la seguridad, está el saber que todo va a salir bien, que todo saldrá bien. Usted que está ahí, yo le quiero decir, yo no sé cuál es la situación que usted vive. Si usted está viviendo una situación difícil, yo le quiero decir en el nombre de Jesús que todo va a salir bien. Todo va a salir bien en el nombre de Jesús, porque si usted invoca el nombre de Jesús, Él va a estar con usted. Dice la palabra de Él, he aquí yo estoy a la puerta, sí, a la puerta de su casa, a la puerta de su casa. Dice, y llamo. Dice, si alguno abre, yo entraré y cenaré con él, y él cenará conmigo. O sea, el Señor siempre estará con nosotros. El Señor siempre va a cuidar de nosotros. Decía el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque el Señor estará conmigo. Cuando el Señor llega a nuestra vida no tenemos por qué tener temor, por qué tener miedo, por qué andar con la cabeza agacha, ¿no? Tenemos que andar con la frente en alto, sabiendo que hay alguien que nos respalda, sabiendo que hay alguien que está con nosotros. Porque es más fuerte el que está en mí que el que está en el mundo. Sí, bendito sea el nombre del Señor. Como les decía, ¿cuántas personas hoy ya no quieren remar y ya no quieren seguir, ya no quieren luchar y ya no quieren vivir? Hay muchas personas así. Por eso estos mensajes que el Señor pone en nuestros corazones son importantes, porque esas personas necesitan saber que en Jesús hay esperanza, que en Jesús hay sabiduría para saber tomar buenas decisiones. En la vida lo único que necesitamos muchas veces es sabiduría para saber tomar una buena decisión. Usted sabe que una decisión bien tomada será para bendición, pero una bendición mal tomada será para maldición. Y Dios nos quiere llenar de sabiduría para que tomemos buenas decisiones, para que seamos de bendición en nuestras vidas y para nuestras familias también. Siempre habrá un antes y un después, como les decía, ¿verdad? La Biblia dice que vieron a Jesús, y esto está hablando del contexto de estos discípulos que estaban en la barca, ¿verdad? Que de lo cual habla Marcos 6:48. Y está hablando, dice que vieron a Jesús, o sea, los discípulos, vieron a Jesús venir sobre las aguas y les dijo, alentados, yo soy,
no temáis. Alentados, yo soy, no temáis. Y dice la palabra que aquellos hombres que estaban muertos de miedo en aquella barca, dice que cuando vieron que era Jesús, dice que retomaron. Se fue el miedo, se fue el temor de sus vidas. Creían que se iban a morir y ya tenían fe, ya estaban sonriendo. ¿Por qué? Porque Jesús había llegado a aquel lugar. Cuando Jesús llega al lugar donde tú vives, cuando Jesús llega al corazón tuyo, cuando tú dispones tu corazón, suceden cosas nuevas, suceden cosas sobrenaturales, suceden cosas inexplicables. Cuando Jesús llega a su vida, llega la bendición a su vida, querido hermano. Después de que Jesús tan solo dice, da esperanza. O sea, ¿por qué da esperanza al Señor Jesús? Porque aquellos hombres que creían que se iban a morir, empezaron a tener esperanza. Dice la palabra del Señor que aquella tempestad dice que se fue y dice que el viento se calmó. Dice que aquella tormenta fue calmada. Bendito sea el nombre del Señor. Usted sabe una cosa, Jesús siempre va a querer calmar la tempestad que hay en nuestra vida. Él siempre está dispuesto a calmar aquello que nos angustia, aquello que nos entristece, aquello que nos acongoja. Pero nosotros necesitamos siempre abrir nuestro corazón, no dudar de Él. El problema nuestro siempre es que estamos dudando. Ese es el problema. Cuando nosotros escuchamos una palabra, un mensaje como este, y empezamos a pensar, ¿será cierto? ¿Será mentiras? ¿Será que de verdad el Señor me puede ayudar? ¿O será que no? Eso es un problema que nosotros tenemos, pero nosotros tenemos que empezar a creer con convicción en nuestro corazón. Dice después, la fe, la certeza de lo que se espera, dice, y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. O sea, tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a confiar en las promesas que Dios ha dado a sus hijos. Y Dios nos ha llenado de promesas como es el amor, como es la paz, como es la provisión en nuestra vida, como es la vida. Pero el problema nuestro son las dudas. Y cuando nosotros dudamos, suceden cosas que echan por tierra el milagro que Dios quiere hacer en nuestra vida. En otra versión que hay en Mateo 14, capítulo 14, versículo 22 en adelante, la palabra dice que los discípulos se encuentran en una barca y en una gran tempestad. Cuando los discípulos ven venir a Jesús caminando sobre las aguas, ellos dudaban. Diga conmigo, dudaban. El problema nuestro muchas veces está en que en nuestra familia todos dudan lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Si tan solo hubiera uno que no dudara. La Biblia dice que todos los discípulos estaban en el barco con miedo de morir. Pero la Biblia dice que hubo uno que dio el paso. Este fue Pedro. Es decir, cuando Jesús llega a aquel lugar y ellos están muertos de miedo, dice que ellos vieron venir a Jesús caminando sobre las aguas. Pero dice que de todos los discípulos que habían en aquella barca con miedo, dice que solo hubo uno que fue valiente y que dio un paso. Necesitamos en nuestras familias muchos Pedros. Necesitamos en nuestras familias que haya un Pedro, por lo menos, que tenga fe y que dé ese paso de fe para que por él la familia sea bendecida. La Biblia dice que todos los discípulos estaban en el barco con miedo de morir, pero la Biblia dice que hubo uno que dio el paso. Este fue Pedro. Si Dios dijo que Él te cuidará, Él te cuidará. Si Dios dijo que Él te ayudará, Él te ayudará. Pedro fue valiente. Pedro dijo, Señor, si eres tú,
manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Cuando algo está destruyendo nuestra vida o nuestra familia, tiene que haber un Pedro que dé ese paso. Tiene que haber un Pedro en nuestra familia que diga, yo le creo al Señor y yo sé que el Señor nos va a ayudar. Muchas veces queremos que Dios haga algo en nuestras vidas, pero somos como aquellos discípulos que se quedaron con temor en la barca. Bendito sea el Señor porque Dios es bueno. Dios siempre nos está hablando. Dios siempre habla a nuestros corazones. ¿Sabe? Muchas veces queremos que Dios haga cosas en nuestra vida, pero no le creemos. Aquellos discípulos querían que el Señor los salvara de aquella tempestad, pero de los 12 discípulos, solo uno dio un paso de fe. Es muy difícil que el Señor haga grandes cosas en nuestra vida si nosotros no le creemos, si nosotros no tenemos fe. Cuando venga el momento difícil en nuestras vidas y no tengamos fe, vendrán las malas decisiones, vendrán los miedos, vendrán los temores, vendrán las angustias, vendrán los pensamientos de rendirse, vendrán los pensamientos de que ya todo está perdido. Pero cuando el momento difícil venga a su vida y lo halle a usted con fe, vendrá la esperanza, vendrá la fe, vendrá la paz sobre su vida y vendrá sobre todo el saber que todo va a salir bien. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Dios le continúe bendiciendo. Muy buenas tardes.